Ahir a la tarda al Municipal de l'Arenal, Hospitalet 3, Mas Pujols 0. Amb aquesta victòria, l'Hospitalet del quarta catalana aconseguia aquest apreciat i demanat i volgut ascens cap a la tercera catalana. Els dilluns sempre parlàvem amb l'Adri Ochoa. Primer de tot, Adri, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir ya, por fin en directo. Enhorabuena. Gracias por invitarme, que no me invitáis, si no vendría más. Silvia, apunta la nota. ¡Pam! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vaya poco, ¿eh? Solo acaba de empezar. Hoy la voz está más suave, ¿no? Parece. Cada lunes tenemos problemas con la voz. Pero fue por el partido, ¿eh? Nada que ver con lo de después. Solo el partido, ¿no? Solo el partido. Ni celebraciones, nada. Ha sido por el partido, ¿no? Yo no celebré nada. No. I evidentment als jugadors per vindre moltíssimes gràcies per venir y enhorabona. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo fue el partido primero de todo? Bueno, el partido pues un poco lo que nos esperábamos. El Mas Pujol salió a intentar acabar la temporada pues imbatido. La verdad que habían hecho una temporada perfecta. Pero la verdad que hicimos un partido muy serio, comenzamos bien. Comenzamos a los pocos minutos con un gol de Frank, que está aquí. Contento que primer gol de córner de toda la temporada, por fin lo conseguimos. Y bueno, a partir del primer gol la verdad que ellos no sabían muy bien. Yo creo que se esperaban un buen Hospitalet, pero la verdad que cuando fuimos allá a su campo fuimos con muchas bajas. Tuvimos que hacer inventos para poder jugar, fuimos con 12 jugadores solo. Y ellos no sabían muy bien qué equipo teníamos, porque el día que fuimos allí era invalorable el partido. Allí yo creo que perdimos injustamente. Y claro, aquí pues, claro, cuando en el minuto 5 ya metemos un gol y a partir de ahí, bueno, minuto 5, minuto 10, no sé exactamente, me pasó el partido un poco que no sabía muy bien los minutos en los que estábamos, pero comenzamos muy fuertes, supimos jugar el partido y la verdad una vez metimos el 2-0 el partido ya se puso muy de cara para nosotros. Ellos intentaron competir, intentaron ganar, pero yo qué sé, también entiendo que cuando tú ya has hecho la faena y juegas contra un equipo que va a muerte, pues eso se nota. Yo se lo decía, que estaba claro que en algún momento se tenía que notar que éramos nosotros los que nos jugábamos algo y no ellos. Y bueno, se notó. Al final, después del 2-0 intentamos, bueno, ellos la verdad que se vieron muy arriba en la segunda parte, nos apretaron mucho. Por suerte, hay que verlo de diferentes maneras. Teníamos la baza de Tini, que lo teníamos en el banquillo, estaba tocado. Y cuando nos comenzaron a apretar un poco, pues decidimos sacarlo pues para meter un poquito de miedo. También había uno de sus defensas que había jugado en segunda catalana con el Cambrils hace 2 años, que lo conocía. Y pues un poco, ya que era su mejor jugador también, pues para que lo viera en el campo, que supiera que tenían que cortarse un poco porque estaba. Y bueno, al final ya el partido pues lo matamos cuando ellos se quisieron venir arriba, hicieron los cambios y metimos el 3-0 y ya se acabó. 3-0 que marcó Tini. Y a partir de aquí, pues supongo que era la explosión del equipo, ¿no? Sí, la verdad que yo lo mal que lo he pasado esta semana, bueno, los nervios que he llevado toda la semana, yo creo que no lo había pasado tan mal en mi vida. La verdad que lo necesitábamos, me hubiera gustado más subir como jugador, la verdad creo que hubiera sido una sensación diferente, pero aún así por el equipo ya no lo merecíamos, llevábamos años. Que no me expliques cómo siempre fallábamos en los momentos que teníamos que ganar. Este año, ayer se lo decía a ellos, después de acabar el partido de Baimoy quedaban solo 8 jornadas, estábamos a 7 puntos, nos quedaba algún partido muy complicado. Había que recortar 7 puntos, un equipo que habíamos ganado, lo máximo que habíamos ganado habían sido 2 partidos consecutivos en toda la temporada y conseguir sumar 8 jornadas, 8 victorias consecutivas, pues la verdad que no entraba en mis planes, así que creía que podíamos ganar. Partido a partido podíamos ganar a cualquier equipo, pero enlazar 8 jornadas seguidas pues era casi imposible y bueno, lo hemos conseguido. Es sido una temporada muy irregular, también muchas bajas, siempre en todos los partidos, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado más de una vez, el aspecto de este año, pues la planificación como ha ido ha sido un poco. Ha salido las cosas como han salido, el segundo ha tenido problemas, nosotros hemos tenido problemas, hemos tenido que ir cambiando los jugadores cada semana, jugadores que han ido doblando cada semana, eso se nota. Nos ha perjudicado a los 2 equipos y que al final nosotros hemos conseguido el objetivo, pero creo que si hubiéramos tenido una plantilla cerrada, los 2 equipos nos podría haber ido bastante mejor. Y ahora explícanos tus sensaciones cuando el árbitro, que precisamente después te diré qui és l'àrbit, el que va xiular ahir... Vizcarro. No. El pàdel. Aquest àrbit va xiular doncs, a la promoció d'ascens del Hospitalet Ascó, que van agredir l'àrbit i tot això, doncs era l'àrbit que estava en aquell partit.
O sea, hace años también que pita este hombre. Sí, sí. ¿Tu sensación en ese momento que el árbitro pita? No sabía muy bien qué hacer. Yo creo que es un poco como el jugador ese que mete un gol que no se lo espera, que no sabe cómo celebrarlo. Pues yo igual, no sabía muy bien si correr, si sentarme, si tirarme al suelo, si darle la mano al del otro equipo, estaba un poco desconcertado. Poco Pero chilena Cristiano Ronaldo, por ejemplo. bueno, esa yo la vi más queriendo, pero bueno. Sí, un poco, estaba contento, no sabía muy bien qué hacer, estaba un poco... Bueno, la verdad es que es lo que te digo, pasar los nervios que hemos pasado y lo mal que lo hemos pasado durante muchas semanas y llegar ahí con la posibilidad y hacer el partido que hicimos ayer, que yo creo que todo el que vino a la Arenal vio un equipo. Como os comenté al principio de temporada, vosotros me preguntasteis qué objetivo teníamos y mi objetivo, ya os lo dije, que no me planteaba un objetivo de subir o no subir. El objetivo para mí era ir a los campos, jugar los sábados o los domingos y dar la cara y ser un equipo de verdad. Y yo creo que el que vino ayer a la Arenal pues vio un equipo de fútbol en condiciones, que creo que ese era el mayor objetivo que teníamos. Chicos, ¿qué ha pasado en estas 8 jornadas? Que alguien me explique. Yo no sé, yo me he perdido muchos partidos. Así Que alguien haga el favor de explicarme qué han pasado en estas 8 jornadas. ¿Quién se arranca ahí? Fran, venga. Yo. Bueno, pues a base de... No sé si se pueden cojones aquí, si no. No estamos en horario infantil. No sé. Pues a base de cojones hemos sacado estas 8 jornadas. Y nada más. ¿Qué ha, Siendo un cambiado equipo ¿Qué ha cambiado del inicio ahora? O sea, del inicio Bueno, de esta parte final de... Estar todos. Al principio de temporada comenzamos con bajas, luego ha comentado Adri de jugadores que subían y bajaban con el segunda, y esta última fase de la liga hemos estado todos. Y bueno, eso. También supongo que la aparición de Tini en las últimas jornadas es importante, ¿no? Y hemos recuperado a Omar, que no lo ha comentado. Sí, hombre, el Tini... Yo a él no se lo digo para que no se lo crea, pero vamos, tener a Tini en el equipo... Me parece que no hace falta que se lo diga. un tío que sale cojo y marca. Tini... Tini Chut, Yo es como que... decía Joe Salvador. Sí, bueno, yo le llamo Tropecini, porque... pero el Tini... Es como un Madelman, va siempre allí y ¡pam! Gol. La verdad que esta semana yo creo que cuando él vino me dijo, bueno, cuando decidió venir con nosotros, me dijo que venía aquí para subir, y cuando esta semana me envió el mensaje me dijo que se había roto, pensé, este lo que me quiere a mí es joder el ascenso, pero en mi cara. Aunque no, es una reacción que luego si lo piensas, evidentemente yo confiaba en el equipo sin tener a Tini, pero tener a Tini te da unas ventajas increíbles, o sea, aparte de que es un pedazo de jugador, me parece, yo creo que de los jugadores que he visto o que he tenido el placer de jugar o entrenar en este caso, el mejor jugador en el aspecto de jugador de equipo, o sea, ver el pedazo de jugador que es y aparte ver cómo se implica con el equipo, es una pasada, trabaja por todos, es un tío que, aunque él diga muchas veces que no se la pasa ni que tiene algunos detalles, pues evidentemente de la talla de jugador que es, a veces un poco de detalles de soberbia, ¿no? Pero son más de boquilla, porque el tío cuando sale al campo trabaja por el equipo. A pesar de haber jugado 5 partidos, la cara que tenía ayer de felicidad era como la de todos los demás. Está de verdad contento, o sea, no ha venido aquí a pasearse ni ha venido aquí a ser la estrellita, ha venido de verdad a echarnos un cable, nos ha ayudado. Y pues eso, tener un tío así en el equipo y encima que venga con el compromiso que ha venido él, no iba a jugar. Cuando vio que el Salauri se había ganado, me preguntó cuántos había convocado, le dije que 19, que se tenía que quedar alguien fuera de la convocatoria, y me dijo que no se tenía que quedar uno, que se tenían que quedar 2, que él jugaba. Y claro, cuando me dijo eso, la verdad que yo pensé, me has dicho que no te quieres jugar la pierna, pero cuando lo vi, digo, bueno, pues nada, para adelante. Si tú me dices que sí, yo tener a Tini evidentemente es un gol mínimo. Y ayer estaba lesionado, la verdad. Pero ya te digo, se la jugó, salió y metió el gol que tenía que meter, que yo confiaba en que sí que es verdad que salió cojo, porque las cosas como son salió cojo, pero estaba confiadísimo que si salía iba a meter un gol y lo que necesitamos en ese momento era matar el partido y salió y lo metió. La verdad tenéis mucho mérito, ahora que os tengo aquí, porque de las últimas 3 temporadas, podría decir, la que menos pensábamos que había posibilidades, en este caso, siendo realistas, era esta. Y bueno, siempre la máxima de que cuando menos te lo esperas, si te lo curras, lo consigues. Sí, la verdad que este año era difícil porque
porque la verdad que los esfuerzos que hubieran en el club, la verdad que tenían que ser para el segundo, evidentemente eso lo sabíamos. Nuestro bloque era un bloque más nuevo que los otros años, que éramos un bloque que era un poco lo de cada año. Este año pues se ha ido bastante gente, bueno, bastante, igual 6-7 jugadores. Han llegado los juveniles, que aunque no vengan del juvenil, son como si lo fueran. Pero aún así, la verdad que la aportación de los que han venido ahora, la adaptación que lo digan ellos solos, porque vamos, yo creo que más que adaptarse, vamos, han adaptado al equipo más fácil. Estos no se van del cuarto en su vida, ya te lo digo yo. Es muy difícil, con salir solo los fines ya... Y los viernes, me han dicho que después de entrenar los viernes vais a misa y esas cosas también, ¿o? Que te lo explique el Omar eso. Omar, explícanos un poquito los viernes. Los sábados para nosotros también. Y los domingos. Es importante también, ¿no? El que haya una piña importante en el equipo. No, claro, para mí este año ha sido de lo más fundamental en el equipo. O sea, la piña que ha habido, el grupo, ha sido el que al final hemos creído y mira, lo hemos conseguido. Y vosotros como jugadores, cuando sabéis que Adri será el entrenador del Quarta, por ejemplo, Daniel, que és amic teu de tota la vida, Sí. quina va ser la teva opinió? Buah, pues per a mi va ser molt raro, perquè tota la vida he jugat amb ell, a més hem jugat un al costat de l'altre, Y cuando no lo sentaba yo a él, ¿eh? sí. I no sé, tindre l'ara d'entrenador se feia raro, però bueno, al final, pues mira. Cuando que haga una bronca de Adri, cállate, que si cuento lo que yo sé de ti. No, tots el coneixem, o sigui que... Aparte, el Dani era... O sea, el Dani, yo creo que tanto para él como para mí ha sido lo mejor que nos ha pasado es que él haya sido el jugador cuando yo he sido entrenador, porque es lo que dice el Dani, siempre hemos jugado juntos. Y yo aún recuerdo un día que éramos cadetes y a la media parte el Jordi Trepat era nuestro entrenador y le echó una bronca y le dijo: Dani, no paras de correr, estás corriendo demasiado. Lo que el Jordi no sabía que le había dicho Dani: yo me quedo aquí y tú ves a presionar a todos lados. Y aún me acuerdo de la bronca aquella que le echó por correr más de la cuenta, mira, no me olvidaré en mi vida. Ai, ai. También está bien esta vinculación que tengas con tus jugadores en este caso, porque a lo mejor muchas veces con una mirada ya no hace falta decir nada más, ¿no? Sí. Sí, el Dani, por ejemplo, es de esos jugadores que solo con... Me pasa también, por ejemplo, con el Diego, también he jugado muchos años y son jugadores con los que he tenido mucha complicidad, pues en el vestuario, aparte de compañeros y amigos, pues de esos que estás jugando en el campo y de los que cuando metes un gol o lo mete te hacen aún más ilusión porque ha sido él y porque sabes que son jugadores que son muy trabajadores y que les gusta el fútbol. Y pues evidentemente tener en el equipo jugadores con los que has jugado que saber de qué tipo de forma son, pues evidentemente te da más confianza y lo que tú dices, o sea, solo con... Ayer aún me acuerdo un pase del Diego que casi me da un infarto y solo le tuve que gritar Diego y él ya sabía lo que... Gracias. Y él ya sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. Diego, ¿qué te ha pasado en el pelo? Estos viernes de tradición después de entrenamiento, pues aposté y perdí. Moraleja, así que no lo hagáis. La frase maldita, ¿no? Si subimos, me rapo. Sí. Y cayó. ¿Hace muchos viernes de eso? Pues sí. Antes de las montón, 8 jornadas. sí, ¿a que claro, sí? claro. Fue, creo que hace 8 jornadas fue. 8 o 7 jornadas, sí, sí. Es decir, Gracias a los compañeros que se pusieron las pilas en cuanto me dijiste que te iban a quitar el pelo. Tardaron un poco, raparme. Los compañeros así, macho. Y Javi, tener a tu hermano de mister. Para mí es una putada. Es una putada y grande además, ¿eh? Tú sabes lo que yo engañaba a los entrenadores antes. He llegado a las 3, mister, no pasa nada. Ahora me pilla porque, claro, los mismos al lado. Es que llega a la misma hora, o sea. Claro, es una locura esto. No me puedes cagar de ninguna manera. Pero bien. Y le ha puesto hasta régimen, ¿eh? ¿En serio? no, se ha puesto él solo. Pero por otra apuesta. Eso es verdad, la apuesta era conmigo. Otro, Tendremos que tú y yo los viernes también. sí, sí. Otro viernes, loco. La temporada que viene en tercera, confiamos con Adri como entrenador. Bueno, eso yo creo que no depende de mí, pues, eso no he hablado con nadie, no sé lo que va a pasar en el club, no sé nada. Ayer había comentarios de Presi diciendo que había fichado por el Miami. Y con el Jordi íbamos en dúo. Yo no había escuchado nunca nada similar, ¿sabes? Y digo, joder, ya estoy fichado y no sé nada, ¿sabes? Las cláusulas. Pero no sé nada, no hemos hablado nada. La verdad que
hace un par de semanas lo venía hablando con Tico, que fuimos a Salou a ver un partido, me decía, el año que viene serás entrenador. Y la verdad que se lo dije, digo, es que si pienso en lo del año que viene me pierdo. O sea, teníamos que pensar en ahora y ahora te sigo diciendo lo mismo. O sea, el objetivo es ganar la Copa y no me preocupa el año que viene. Y ahora lo que decías tú, ¿vais a por la Copa Tarragona? Sí, sí, hombre, claro, evidentemente. La temporada no se ha acabado, se ha acabado la Liga. La Liga, pues bueno, hemos ascendido, no hemos hecho la mejor Liga que podíamos hacer. Las circunstancias no han ayudado, pero también hay que decir que ha habido partidos que no hemos ganado que han sido por nuestra culpa desde el minuto 1 al 90. Que según a veces cuando hablamos parece que haya sido todo que los jugadores se van y vuelven, las lesiones, no, hemos salido partidos con el equipo entero y hemos empatado, hemos perdido por hacer lo que no había que hacer. Por lo tanto, pues evidentemente, hemos acabado la temporada, hemos subido, que era un poco el objetivo como grupo, y el objetivo ahora mismo es ir a por la Copa. Si no, pues no somos futbolistas, ¿no? Yo creo que somos un equipo, tenemos que ir a por todo. Hemos conseguido el primer objetivo y ahora vamos a por el siguiente. Hombre, la situación es inmejorable, ¿no? Acabar esta temporada al alza y a enfrentarnos en Copa Tarragona. Sí. Nos hemos ido de menos a más. Evidentemente. También, pues yo creo que puede influir igual negativamente la euforia y eso, pero la verdad que en ese aspecto, cuando yo pensaba cuando ganamos los primeros 4 partidos seguidos, la verdad que me daba el miedo de decir, bueno, ahora nos hemos puesto por delante, y se lo dije a ellos, digo, lo más difícil no era recortar los 7 puntos que yo confiaba en recortarlos, sino en el momento que te ponías por delante seguir jugando con la misma agresividad y con el mismo ímpetu que estábamos jugando cuando íbamos por detrás. Pero bueno, al final el equipo ha demostrado que nos ha relajado, ha ido por todas. Los últimos 3 partidos aún han sido mejor que los anteriores, por lo tanto confío que vamos a seguir en la misma línea. ¿Cómo habéis visto los jugadores el nivel de esta cuarta catalana? ¿Os pensabais que era más o menos parecido? ¿Mejor? ¿Peor? Yo tengo que decir, yo llevo jugando la categoría esta 3 años y antes había jugado con el Monroch. El año del Monroch el nivel está bastante alto. Ahora sí había visto los últimos 3 años un nivel bastante más bajo, pero tengo que decir que es el año con más nivel de Guardia Catalana seguro. O sea, hay equipos como la Riera, que nos ha complicado los 2 partidos además, con buenos jugadores, bloques hechos, gente trabajada, fútbol. El Segu también daba mucha caña, en verdad, ¿eh? No, pero sí, o sea, lo que no veías otros años, que veías equipos destartalados, o sea, veas desorden, no sé qué, no sé cuántos. Este año se ha convertido en, ya no por nivel de jugadores quizás, porque bueno, sí, al final, pero sí por ordenados, equipos trabajados, otra cosa. Y el nivel lo ha subido eso, yo creo que la gente estaba trabajada. Seguramente el Maspuyol no es el mejor equipo de la liga. Eso ya yo lo confirmo, creo, después de ver el partido de ayer. Sí que es verdad que el entrenador hizo 2 o 3 cambios, pero aún así, tanto cuando fuimos allí como cuando hemos jugado aquí, lo que dice Jordi, el Segur tenía muy buen equipo, y la Riera estas semanas ha comenzado a ir con muchas bajas, pero cuando los 2 partidos que hemos jugado contra ellos, para mí, sinceramente, después de nosotros y el Baimoy, que el Baimoy me parece un muy buen equipo, creo que la Riera sería el otro equipo que destacaría de la categoría y ha quedado penúltimo, si no me equivoco. Así que mira. Y ahora los jugadores también, cuando acaba el partido, el árbitro pita, ¿vuestras sensaciones? Ya estaba esperando en Candililla. Al Diego le picaba la cabeza. Desde noviembre, ¿eh? Yo fui allí a la grada por el champán directamente. No esperé nada más. Y me dijeron, tíralo, y yo, esto no puedes. Tiraba en mi vida una copa de alcohol, a tirar, me tocaba. No hemos quedado a la grada, yo, tú tranquilo. Sería más sostenibilidad, ¿eh? No. Esta gente tiene unas cosas, ¿sabes? Que... Sí, una manera de tirar el dinero a veces. Bueno, el entrenador se ha dejado querer para el año que viene. ¿Los jugadores se dejan querer? ¿Lo tenéis claro? Sí. Está claro. ¿Sí? Sí. Si más o menos se mantiene el bloque y eso, en verdad somos todos muy amigos. Yo creo que eso hace mucho. Sí, yo creo que al final mucha parte del éxito es que somos bastante familia. Al final somos todos, siempre vamos a una, y el cuarto siempre está. Entonces eso ayuda y al final se nota en el campo. Que el día que no corre uno, corre el otro, y eso también pues sale reforzado de los viernes misteriosos. No, después dirán que los entrenamientos que haces ahí no valen para nada. Que si ayer subimos y pedían la dimisión a algunos. Yo no entendía nada.
El quarta sempre està, és una frase que has dit tu, Javi. Podríem dedicar aquesta temporada, esta jornada, bueno, este año en el cuarta, ¿la podemos resumir con esa frase? ¿El cuarta siempre está? Sí, evidentemente. O sea, yo sí tengo una cosa clara, es que el cuarta no falla. El cuarta, o sea, es una cosa que no se puede entender. No se puede explicar. No se puede explicar, no, que va. O sea, yo cuando voy a muchos campos que el entrenador me dice, bueno, yo que sé, algunos entrenadores que conozco, no, ahora nos vamos a echar una cerveza, ahora vamos a cenar, no sé qué, y yo pienso, es que no se lo voy a explicar porque no se va a enterar de nada de lo que le voy a decir. O sea, lo que tiene el cuarta de aquí no lo tiene ningún equipo. Si el otro día salió más Puyols, como el equipo menos goleado que no había perdido, y yo estaba para llamar al diario y decir, sacarnos a nosotros que vosotros no sabéis lo que hay aquí. Definirme en una frase cada uno de vosotros qué ha sido esta temporada para vosotros. No vale decir, los domingos son los nuevos Como soy el entrenador, voy a ordenar que comiencen los jugadores, ¿vale, Silvia? Muy bien. Yo creo que la culminación de un proyecto de 3 años. Pues sobre todo la familia que se ha visto reflejada en el campo. Sí, vosotros, estoy nervioso. La primera vez que veo que le gana la presión a Javier. Daniel, et toca a tu. Jo crec que l'esforç i la constància de l'equip. Fran, no vale decir que eres delantero, ¿vale? No sé, una temporada muy intensa. Y difícil. Y Jordi, una frase difícil es una palabra, macho. Fuérzate un poco. Ha dicho difícil. Ya son 2. ¿El Jordi puede hablar de temporada? Ya, ha sido jodida esa temporada para mí. Jordi ha tenido un momento delicado en la temporada, la verdad. Que es un caso especial porque fuera de micros os lo explicaremos con más detalles, pero tuvo... Yo no tengo constancia en mi mente de haber dicho semejantes cosas. Bueno, tuvo una pequeña discusión con un árbitro y bueno, pues ha estado casi 4 meses sin jugar, contando que le pilló una vida de por medio, 7 partidos de sanción. La verdad, conozco al Jordi y sé hasta qué punto llega, sé lo cafre que puede ser, pero vamos, no creo tampoco yo que fuera capaz de decir lo que el árbitro me dijo, bueno, lo que el árbitro reflejó que había dicho. Aún así, el Jordi yo sé de otros años que se hubiera escaqueado y la verdad que no, que quitando alguna semana que pues igual ha tenido que trabajar y eso que hubiera faltado igualmente, ha seguido entrenando mientras no ha jugado, ha vuelto y la verdad que sin duda, si he jugado con el Jordi 3 años, el mejor Jordi lo he visto ahora en el último mes, sin ninguna duda. Creo que después de 20 años de carrera futbolística ha aprendido algo. Me comen mucho la cabeza esta gente, en verdad, ¿eh? Y al final hay que hacerles caso, si no juego. La gota malaya, Adri, te sientes orgulloso de tu equipo, ¿no? Hombre, sí, claro, evidentemente. Espera, que falta tu hermano. Ah, es verdad, perdona, ¿eh? Gracias, Raúl. Yo ya iba a piñón. La Silvia ha puesto en jaque, ¿eh? Bueno, pues yo creo que un año largo donde hemos trabajado todos desde el minuto 1 y como dice siempre no los 11 que jugamos, sino los 18 o 20 que hemos estado, porque hay jugadores que el papel quizá no ha sido tan a nivel de minutos tan relevante, pero han aportado cada uno lo suyo y al final eso, el cuarto siempre está. Quizás a través de esta frase de que el cuarto siempre está, podemos aplicar a la nueva futurible junta directiva que se dé cuenta de por fin que puede hacer un equipo con gente del pueblo, cercanías, ¿no? Bueno, yo esto es una... Me puedo meter en un berenjenal Sí, ahora hombre. mismo, ya lo sabes, ¿no? Despacito, Bueno, despacito. Esa fuerte, voy a hacer estas declaraciones, no sé yo. Igual me cuesta la baja esto, ¿eh? Tú ya sabes que tu entrenador es ciego, pero no es sordo, así que... Pues bueno, yo creo que a ver, al final había equipos del pueblo, pero el pueblo igual tiene un nivel para jugar en una categoría y no en otra. Entonces, al final estas cosas ya sabéis cómo van. Es complicado, según la categoría, mantenerse con gente del pueblo. Eso lo tengo que decir. Ahora, esto es un equipo del pueblo, donde somos todos del pueblo, y eso ayuda pues a los viernes, al final
la diferencia de, por ejemplo, yo subí también con el tercera y tengo que decir que los fichajes que vinieron aquel año se metieron muy bien en ese grupo, en el grupo de los viernes y claro, al final esto ayuda porque cuando tú sales al campo, al final aquel de allí corre como yo, este corre como tú y el que está sentado sale y corre como todos. Y la gente del pueblo tiene la facilidad de, pues los viernes me quedo en el bar porque nos pilla más cerca, no sé qué, y eso hace piña y esa piña en los momentos de presión es cuando más sale al campo de fútbol. Lo habéis escuchado, ¿no? Que ya había ascendido. Para que no os olvidéis, pero ya que tiene 2 ascensos ya. 3. ¿Cómo la ha colado ahí? Sí, no, parecía que no iba a decir nada y lo ha dicho, ¿eh? Tenía que recordarlo. Bueno, y yo creo que hay que remarcar que es lo que dice él, no creo que tenga nada que ver que todos seamos del pueblo, o sea, tiene que ver en el aspecto de que nos conocemos, pero o sea, hay que remarcar que hay gente. Ayer vino Guti, que es un chaval que ya es, si no me equivoco, la 3ª temporada que está aquí, o no, sí diría Claro, que el del apartamento ya. Y el chaval tiene un compromiso con el club que es espectacular, o sea, es una pasada. Esta semana le pedimos venir, el chaval había jugado 90 minutos el sábado con el segunda, trabajó de 7 de la mañana a 2 y vino echando leches para jugar el partido y sinceramente eso hace sentir orgulloso. Yo creo que más ya a mí como entrenador, como el que dirige el club, pues tiene que estar contento de que un chaval del segunda, que es de fuera, que están este año aquí un poco porque quieren estar aquí, no por nada más, que vengan y del nivel que dio ayer el Guti después de jugar 90 minutos, que en la primera parte lo vi hasta dar algún pasito a aquello medio cojo y el tío se tiró 60 minutos que jugó, 65 corriendo y dejándose la vida por el Hospitalet cuando es un chaval de Cambrils. Creo que eso es para sentirse orgulloso. Molt bé. David, alguna cosa més? No, una mica el que està reflexant l'entrenador. El fet que vingui gent de fora, quan diem de fora, diem fora del terme municipal, per exemple, però és el fet d'integrar. L'Hospitalet sempre ha sigut un club d'integració i qui s'hi ha volgut integrar s'ha integrat i s'ha fet com un més del poble. I tenim casos de gent que ha jugat anys i anys, no 3 temporades, sinó que ha estat aquí Elvis. ¿Cuántas temporades va jugar, per exemple? Elvis fue el capitán. 10 años, por lo menos. O sigui, i això sempre ens ha passat a Hospitalet i sempre ha sigut un grup integrador, ja, bueno, i aquesta gent ho reflexa i bueno, qui ve aquí se vol integrar, s'integra y es pot considerar como un mes del pueblo. Mira, el Diego ha venido de Monroche y se ha integrado muy bien. Ya te digo. Hacía falta el comentario. Es que veo que se está acabando la entrevista y no la había dicho, tío. Había que meterla. Bueno, cuando hagas una ¿cómo se llama? Hostia. Lo del pelo, ¿no? Una apuesta. Una apuesta. Que no te graben, sobre todo. Seguro que no, això ja no. Nois, jo sí que us vull no dir, sinó que escolteu unes felicitacions. Vull felicitar aquí l'equip de quarta catalana, no? que ahir va aconseguir l'ascens a tercera catalana. En nom meu i de tot l'equip de segona, felicitant als jugadors i a tot l'estaf i directiva y todo per aquest ascens. Sí, totalmente. Ayer ya les mandé un WhatsApp al grupo que tienen ellos de fútbol del Hospi, felicitándoles y dándoles la enhorabuena. Y sinceramente, bueno, yo no he podido seguir toda la temporada que han hecho, pero por la gente con la que he hablado y con los jugadores con los que he tenido contacto, sé que han hecho un temporadón. Y les felicito y les digo, les aconsejo que la misma actitud que han puesto para conseguir este ascenso y este triunfo lo pongan para la temporada que viene y que no bajen la guardia y que sepan que bueno, esto ya acabó, pero la próxima estarán en una categoría que también les va a exigir mucho trabajo y mucha disciplina y nada, y felicitarlos otra vez y darles la enhorabuena. Són els dos entrenadors que han volgut doncs, a fer-vos arribar aquestes felicitacions per vosaltres. Pues gracias de parte del Cuarta por las felicitaciones. Pues nada, muchísimas gracias por venir y enhorabuena. Gracias a vosotros. ¿Cuándo comienza la Copa? Si no me equivoco, bueno, ahora mismo se está haciendo el sorteo. Si ponéis por 3 igual lo están haciendo. Bain. Sí, en Bain la Copa la Tarragona están haciendo el sorteo en directo. Ahora mismo se está haciendo el sorteo y no sale el calendario, imagino que saldrá por esta semana.
Pero ya comenzaba aquí 2-3 semanas. 2 o 3 semanas. Sí. Imagino que el año pasado se hizo el sorteo, se dio y dejó una semana de descanso y la semana siguiente jugamos ya. No sé cuántos equipos hay exactamente, creo que hay entre 8 y 10 equipos. Imagino que según los equipos que haya, pues lo que haya el calendario. Si va a ir de una semana o no, igual nos encontramos la sorpresa de que esta semana jugamos. Sinceramente espero que no, porque el sábado estáis invitados si queréis a la celebración y guardar los coches en los garajes, ¿vale? Si el domingo levantáis ya pasado con el pueblo, no nos busquéis. Tampoco creo que nos podáis encontrar. Bueno, si hay algún bar abierto puede ser. Chicos, felicidades, enhorabuena y bueno, y acabar de rematar, sobre todo a disfrutar. Ya no nos vamos a plantear el objetivo de ganar la Copa, que sería lo máximo, sino que disfrutéis de esta competición y que acabéis esta liga por todo lo alto. Muchas gracias. Gracias.